Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jia Chen 2024. 40. Jia Heng, como un conejo que rompe el asedio, regresa y resulta en transformación. Los santos se levantan como dragones volando, desde la dirección de Chen Si en este momento oportuno, trayendo vitalidad. Jia Heng, como un conejo rompiendo el asedio, regresa y resulta en transformación. Mañana es el solsticio de invierno, que según los 24 términos solares simboliza el comienzo de un nuevo ciclo, la renovación de todas las cosas. Desde la perspectiva de los 12 hexagramas ondulantes, el hexagrama Fu representa el nacimiento de Yang, marcando el comienzo de un nuevo año. Debemos aprovechar realmente esta oportunidad. En el mundo material, puede parecer que todos hemos progresado, pero en el reino de la verdad, en realidad hemos retrocedido. Durante el periodo del Yang verde, la conexión entre el cielo y la humanidad, los inmortales, los budas y los humanos siempre fue accesible. Sin embargo, con la tecnología y la ciencia de hoy en día, hay cosas que no podemos comprender ni explicar. Tomemos, por ejemplo, la figura legendaria del emperador Yu. ¿Cómo controlaba las inundaciones? ¿Cómo se las arregló sin maquinaria moderna? ¿Realmente podía acabar con una pala? Es más, ni siquiera tenían palas en ese entonces. En términos de tecnología actual, la dinastía Xia no tenía herramientas de hierro, entonces. ¿Cómo podían controlar las inundaciones? No podemos explicar esto usando la ciencia, solo podemos tratarlo como un mito. ¿Y en el mundo occidental? Noé, junto con su familia, solo unos pocos miembros de la familia. ¿Cómo podrían construir un arca? El arca era enorme, incluso con 8 miembros de la familia. ¿Cómo podían construir tal estructura? No era un simple barco hecho de 3 tablas clavadas entre sí. El arca soportó el embate de violentas tormentas sin romperse. Pensemos en ello, cuando viene el gran diluvio y arrastra las cosas, pero permanecen intactas y sin daños. ¿Realmente se puede atribuir a la capacidad humana? Hablando honestamente, teniendo en cuenta los avances de nuestra tecnología moderna. ¿Cuánto tiempo y cuántas personas se necesitarían para construir un solo barco? Por lo tanto, durante el periodo del Yang verde, realmente es la unidad de lo divino y lo humano, la conexión entre los humanos y el cielo era muy cercana. Sin embargo, los corazones de las personas hoy se están deteriorando gradualmente, alejándose del cielo. La comunicación entre lo divino y los humanos se ha retirado lentamente, dejando solo a los sabios virtuosos que tienen Tao capaces de comunicarse con el cielo y los inmortales. La gente común ya no es capaz de comunicarse. Inicialmente, comenzó con la unidad del cielo y los humanos, y ahora, durante el periodo del Yang blanco, también es necesario restaurar a la forma en que era en ese entonces para tener un nuevo comienzo. El periodo del Yang rojo es, de hecho, un proceso inevitable que envía santos para educar y transformar, porque la gente se ha ido del cielo. Aunque hablamos de partir del cielo, en realidad nos hemos apartado de nuestra naturaleza original. Puesto que nos hemos desviado de nuestra naturaleza original, ya no entendemos la voluntad del cielo. Debemos esforzarnos constantemente por recuperar nuestra naturaleza original para estar unidos con el cielo y comprender verdaderamente la voluntad del cielo. Es imposible entender la voluntad del cielo con corazones humanos. Todos debemos esforzarnos por comprender el corazón de Dios, pero es imposible con los corazones humanos. No debemos pensar que, por seguir siendo atentos, un día seremos capaces de comprender el corazón del cielo. Esto es imposible. El Buda nos ha hablado durante mucho tiempo de rodar por la arena para hacer arroz, originalmente del Sutra de Surangama, capítulo 6, como alguien que cocina arena con la esperanza de obtener arroz. Después de cientos de miles de eones, seguirá siendo solo arena caliente. ¿Por qué? Para empezar, no era arroz, era solo arena.
Esta es una metáfora de rodar alrededor de la arena para hacer arroz. ¿Cuánto tiempo hay que cocinar antes de que haya arroz para comer? Incluso si se cocina para toda la vida, todavía no habrá arroz para comer. Por lo tanto, cocinar arena para hacer arroz es inútil e improductivo. De un mismo modo, conse atento, si el corazón utilizado es el corazón equivocado, no pienses que esto permitirá la comunicación con el cielo. Es imposible. Solo se volverá cada vez más arduo. ¿Qué es la autoconciencia? Es descubrirse a sí mismo, reconocerse y verse con claridad. Al darme cuenta de que este pensamiento no es mi naturaleza original, soy consciente de ello. A partir de aquí, es muy práctico y sencillo. En todas nuestras interacciones con las personas, los acontecimientos, las cosas, nuestros comportamientos y percepciones deben ser capaces de reconocer en cualquier momento y en cualquier lugar que esta no es mi naturaleza original. Empieza por aquí. Hay que empezar por aquí. ¿Por qué? Es saber dónde parar. En la gramática actual, tanto saber como detener son verbos. Primero debemos saber, y luego saber dónde parar. Parar también es un verbo, pero casi lo hemos convertido en un sustantivo, pensando entiendo, sé, al igual que la palabra cultivar también es un verbo. Desafortunadamente, solo lo consideramos como un significado, solo lo explicamos y lo escuchamos, pensando que esto es cultivación. La cultivación necesita ser verdaderamente practicada, verdaderamente experimentada en el proceso, y esto es Tao. A partir de diccionarios o búsquedas online en Google, la palabra Tao puede interpretarse como sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio. Podemos interpretarlo desde cualquier perspectiva, incluso desde la perspectiva del cielo supremo infinito hasta el camino del infierno. Todo está abarcado dentro del Tao. Por lo tanto, para que la práctica del periodo del Yang blanco se implemente verdaderamente, no debemos detenernos en la forma en que el periodo del Yang rojo expone los sutras y las enseñanzas. La forma en que los santos expusieron inicialmente los sutras y las enseñanzas es muy diferente de cómo lo hicieron los monjes más tarde. ¿Habló el Buda Sakyamuni en el primer capítulo del Sutra del Diamante? El honrado del mundo salió a pedir limosna, vestido con túnicas y llevando su cuenco, entrando en la ciudad de Savasti para mendigar comida. Después de mendigar sucesivamente en la ciudad, regresó a su morada. Después de comer, guardó sus ropas y su tazón, se lavó los pies y se sentó. ¿Dijo alguna palabra? Pero la escritura ya está consumada, solo Subhuti lo entendió. En Fuentes Combinadas para las 5 lámparas, capítulo 1 honrado por el mundo, se dice, en la asamblea en el monte Gridrakuta, cuando el Buda Sakyamuni levantó una flor a la asamblea, los millones de personas de los cielos y los humanos estaban todos perdidos, solo el monje de cabeza dorada esbozó una sonrisa. Solo Mahakasyapa entendió esto. Esta es la verdadera cultivación del Tao. Solo nos importa lo que hemos escuchado, solo prestamos atención a lo que dicen los demás y a lo que escuchamos. Si escuchamos con esta mentalidad, incluso cuando el Buda ha terminado su práctica y está a punto de dormir, todavía no sabríamos que ha terminado. No podemos entender por qué estamos demasiado apegados a la forma. El verdadero Tao y el verdadero Dharma de la manifestación del Buda Sakyamuni están todos en palabras y hechos, se manifiesta naturalmente, lo que dijo no eran más que suplementos, provistos con gran reticencia. En la asamblea del monte Gridrakuta, Mahakasyapa esbozó una sonrisa, en la arboleda de Jeta, al menos Subhuti lo entendió y vio a través de él, lo que llevó al capítulo 2, Subhuti solicita la enseñanza. Si Subhuti no lo entendiera en ese momento, tal vez no hubiera existido el Sutra del Diamante. Todo esto ilustra la importancia de que surja una oportunidad. En la explicación de las 4 grandes cualidades, Sitsun mencionó que el reino más elevado del cultivo y propagación del Tao en el periodo Yang blanco es recibir directamente educación del cielo. Aunque se dice de esta manera,
La educación de Dios no es como lo que todos hacen ahora, sentarse y escuchar a Josué sermonear. Pero es a través de la acción real en nuestras vidas que el verdadero Dharma está presente, se adapta al tiempo, al lugar, a la persona y a la situación. La educación viene de hacer cosas, no en un estado estático. Pero al reflexionar sobre nosotros mismos, ¿podemos realmente entender de todo corazón la voluntad de Dios en nuestras interacciones con las personas, en nuestro trato con los asuntos? ¿Sobre qué nos está educando? Quizás muy poca gente lo sepa. Incluso si queremos entender con el corazón, es posible que no necesariamente podamos, porque ¿cómo podemos entender usando nuestras mentes humanas? Excepto a través del autocontrol continuo y el abandono de uno mismo, no hay otro camino. ¿Cuánto tiempo tarda un bebé en aprender a hablar? Se trata de un año, y en la vida de una persona, como dice el refrán, se necesitan 3 años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a estar en silencio. Una vez que aprendemos a hablar, parloteamos incesantemente, sin saber qué decir. ¿Por qué Jesús nos dijo? Porque yo no hablé por mi cuenta, sino que el Padre que me envió me mandó qué decir y cómo decirlo. Juan 12:49, las palabras que salen de mi boca son las que el que me envió quiere que diga. Los verdaderos cultivadores del Tao son así, no dicen sus propias palabras, sino que dicen lo que Dios quiere decir. Lo que sale de nuestros cuerpos es también lo que Dios quiere hacer, no lo que amamos hacer. Según el confucianismo, esto se llama actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza, lo que actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza se llama Tao. Todo debe ser visto, oído, hablado, hecho y actuado de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la verdadera cultivación y propagación del Tao. En el pasado, la educación en nuestro campo de Tao solo seguía un patrón fijo. Al programar una clase, planificamos el tiempo, quién sería el conferenciante, el facilitador de la clase, etc. Después de las reuniones de clase, casi todo estaba dominado por la gente, parecía que no había ningún elemento del cielo, lo cual era una gran lástima. La razón por la que se llama Tao es que debe ser una unidad del cielo y de la humanidad. Si se desvía de la unidad del cielo y de la humanidad, ya no es Tao. A lo sumo, solo puede llamarse religión, caridad o, en el peor de los casos, solo un garrote, alejándose cada vez más del cielo. El propósito de cultivar el Tao es restaurar la unidad con el cielo, fundamentalmente. Es imposible estar separado del cielo. Aunque estamos perdidos, no hemos perdido a Tao porque el Tao no se ha ido. En la doctrina del medio, capítulo 1, en términos de Tao, no puede desviarse ni por un instante, si se pudiera apartar de él, no sería Tao. Todo lo que se va no se llama Tao. En cuanto a la esencia del Tao, ni siquiera nos hemos apartado de ella ni la hemos perdido. Es solo el apego y la terquedad de nuestra mente humana lo que nos impide hacer realmente las cosas con nuestro corazón original y nuestra naturaleza original, y este tipo de situación se llama estar perdido. Por lo tanto, en cuanto a los conceptos de relatividad y oposición, no se limiten a escucharlos, porque todos estamos perdidos en ellos. La relatividad no está equivocada. Todo en el mundo es relativo, entre las personas y los asuntos, entre las personas y los objetos, entre las personas y el medio ambiente. Incluso las 5 relaciones cardinales entre gobernante y funcionarios, padre e hijo, esposo y esposa, hermanos y amigos son todas relativas. ¿Cuál no es relativa? Todo en el mundo es relativo y necesitamos encontrar lo absoluto dentro de lo relativo. De hecho, esto no es difícil, Confucio lo enseñó y el rey Wen lo reveló, porque todos los sabios se han dado cuenta de ello, es decir, saber cuándo parar escondido dentro del hexagrama Gen. El comentario sobre la imagen, montañas una sobre la otra, forman Gen. La persona noble, en su contemplación, no se desviaría de su posición.
Si volvemos a las interacciones entre las personas y las materias, entre las personas y los objetos, entre los gobernantes y los funcionarios, entre los padres y los hijos, los cónyuges, los hermanos, los amigos, aunque todas parezcan relativas, pero cuando en realidad estamos tratando con ellas, la mente humana, que discierne a los demás y a sí misma, inmediatamente se vuelve antagónica y genera conflictos. Podemos pensar: ¿por qué dijiste eso de mí? ¿Por qué me malinterpretaste? ¿Por qué me acusaste injustamente? Todas estas son formas de oposición. Siguiendo la enseñanza de Confucio de que los pensamientos de la persona superior nunca se desvían más allá de su posición adecuada, independientemente de cómo nos traten los demás, independientemente de cómo nos trate el rey, volvemos a nuestra propia posición, cumpliendo con nuestros propios deberes. De esta manera, se forma el Tao, se produce Tao. Por ejemplo, no importa cómo los padres del emperador Shan lo trataron como a un enemigo o abusaron de él, parándose en la posición de su hijo y cumpliendo con sus deberes como hijo. Surge una gran piedad filial y el Tao se establece de esta manera. Por lo tanto, Confucio y los sabios del pasado nos han enseñado cómo encontrar lo absoluto dentro de la relatividad. Esto es Tao, esto es correcto. El cultivo del Tao debe hacerse de esta manera. Partiendo de nuestra posición original, no hay Tao, solo hay confusión, pérdida de foco. Actuar como si nada importara, perdonarse a uno mismo, engañarse a sí mismo, pensar no hice nada malo. ¿Por qué me tratas así? ¿Hablas de mí? Yo no hice nada de eso, ¿por qué me acusas así? En realidad, uno se ha perdido a sí mismo en todo esto. Piénsalo cuando tenemos tales pensamientos. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está la mejora? ¿Hay una restauración de nuestro verdadero yo? De nada. Solo nos confunde más. La verdadera cultivación no es así, debemos volver rápidamente a nuestra posición original. En relatividad, no pienses: ¿por qué me tratas así? Esto genera oposición, a esto se le llama falta de autoconciencia. Autoconciencia significa pararse en la posición original, saber lo que uno debe hacer y siempre regresar a la posición original. Nuestra ira siempre tiene un objeto. Hay una historia sobre una persona que remaba en un bote que accidentalmente chocó con otro bote. Originalmente, quería maldecir: «¿Estás ciego? ¿No viste que había un bote?». Pero luego se dio cuenta de que no había nadie en el otro barco, por lo que no podía maldecir. El texto original de esta historia es del Zhuangzi, capítulos exteriores, el árbol en la montaña. Si un hombre está cruzando un río en un bote y otro barco vacío entra en colisión con él, aunque sea un hombre de temperamento colérico, no se enojará con él. Sin embargo, si hay una persona en ese bote, le gritará para que lo saque del camino. Si su grito no es escuchado, lo repetirá, y si los demás no lo oyen, gritará por tercera vez, siguiendo el grito con términos abusivos. Antes no estaba enojado, pero ahora sí. Antes, pensaba, la barca estaba vacía, pero ahora hay una persona en ella. Si uno puede vaciarse a sí mismo, navegando pacíficamente en el mundo, ¿quién puede hacerle daño? La traducción de los términos sencillos dice: cuando estamos cruzando un río en un bote, si un bote vacío se desplaza río abajo y choca con el nuestro, incluso la persona más irascible no se enojaría. Simplemente empujaban suavemente el bote vacío. Sin embargo, si hay alguien en el barco a la deriva, le gritaríamos que lo aleje para evitar una colisión y vuelco. Si no nos oyen después de un grito, o incluso después de dos, pero siguen a la deriva hacia nosotros, al tercer grito, incluso una persona amable comenzaría a maldecir y enojarse. ¿Por qué no nos enojamos antes? Debido a que el primer bote estaba vacío, no había razón para enojarse. Pero si hay alguien en el barco, es una historia diferente, nos daría mucha rabia.
Entonces, si una persona puede vaciarse a sí misma y convertirse en una barca vacía, navegando pacíficamente por la vida, entonces, ¿quién podría hacerle daño? Todos pensamos que nos estamos comportando correctamente en nuestra posición original, así que, ¿por qué alguien querría meterse con nosotros sin ninguna razón? Como resultado, si no hay nadie en el barco, no habrá ningún conflicto que pueda surgir. Debido a que cualquier problema surge de la propia actitud de oposición, si no hay una actitud de oposición, ¿qué problemas pueden surgir? No solo no pasará nada, sino que también se alcanzará el mérito a través de la autoconciencia. El mérito no proviene de la quisquillosidad, la codicia, la ira, la ignorancia y el apego. Estos no pueden establecer el mérito ni cultivar la virtud, simplemente crean karma y maldad. El mérito debe ganarse observando en la posición original de uno y cumpliendo con sus propias responsabilidades. Esto está llamado a actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza de uno. ¿Es difícil actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza de uno? No. Simplemente párate en tu posición original y haz lo que debes hacer. Como hijo frente a sus padres, al estar en la posición original de uno es cumplir con el deber de un hijo, y cumplir con el deber de un hijo también es ejemplificar la sinceridad humana. Esa es, como niño, una responsabilidad inherente que uno debe poseer. Esta es la naturaleza de uno, que también es un acto de acuerdo con la verdadera naturaleza de uno, el Tao, y la piedad filial se deriva de esto. La piedad filial, el amor fraternal, la lealtad, la confianza, el decoro, la rectitud, la integridad y la vergüenza tienen que ver con permanecer en la posición original de uno, cumplir con la naturaleza inherente de uno, hacer lo que uno debe hacer en relación con los demás, los asuntos y las cosas. Entonces se establece el Tao, se establece la virtud, a esto se le llama mérito y virtud. Así es como se hace el cultivo del Tao, y esto es también lo que han demostrado los santos de las 5 religiones. Confucio y Mencio, tal vez todavía podamos entender, pero es difícil entender a Lao Tse. Afortunadamente, no hemos estudiado a Mahoma, por lo que es aún más difícil de entender. ¿Hemos leído el Corán? Afortunadamente, no lo hemos hecho. Hablando honestamente, incluso Josué no puede entenderlo, con solo hojear un volumen tan grande del Corán, soy demasiado perezoso para leerlo. Es extraño que los artículos traducidos del Corán parezcan difíciles de entender. Por supuesto, nos volvemos demasiado perezosos para leerlo, a diferencia de la Biblia, donde podríamos hojearlo. Tal vez en vidas pasadas, nunca hemos sido musulmanes. De lo contrario, ¿por qué no nos gustaría leer esa escritura clásica? Se dice que Mahoma sostenía el Corán en una mano y una espada en la otra, por lo que los musulmanes son muy militantes. Lo mejor es que escuches las palabras de Dios. Si no escuchas las palabras de Dios, el diablo vendrá a matarte. ¿Era así como era Mahoma en ese entonces? Pero más tarde la gente lo describió así, mostrando nuestra comprensión muy superficial de Mahoma. Durante el periodo Yan Blanco, el renacimiento del verdadero confucianismo requiere un esfuerzo sincero para profundizar en las enseñanzas confucianas para obtener una guía práctica. Sitsun mencionó que el año de la gran armonía aparecerá cuando el confucianismo reviva, aclarando que el confucianismo no se refiere a una enseñanza religiosa sino educativa. Por lo tanto, debemos escuchar a Confucio, Mencio y otros sabios confucianos para entender cómo manifestaron y educaron a sus discípulos. Esto es lo que necesitamos aprender, este es el verdadero renacimiento del confucianismo. En el periodo actual del Yan Blanco, Dios está observando a cada individuo porque el estándar actual de Dios es: el que es injusto, que sea injusto todavía, y el que es inmundo, que siga siendo inmundo, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, guárdate a sí mismo. Revelación 22:11. ¿Qué es la santidad y qué es la justicia?
La justicia es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. La santidad puede ser más comprensible. Si no podemos comprenderlo, podemos observar cómo se comportaron Mencio, Confucio y otros santos, porque estos santos deben haber sido santos. Por ejemplo, el Sin, Ren, Gi y Jia significa la dedicación incondicional del emperador Yu, describiendo a alguien que siguió la voluntad del cielo, cuidando la vida de todos los seres, así es como actuaron. El emperador Yu olvidó los intereses personales por el bien del público, por el bien de salvar a todos los seres, no tenía motivos egoístas. ¿Cómo podríamos imaginar cómo gestionar las inundaciones? ¿Somos realmente tan capaces? Podríamos terminar muertos. Incluso las piernas del emperador Yu cojeaban. ¿Cómo no iba a contraer reumatismo por estar constantemente sumergido en agua? Incluso si le dolían los pies y cojeaba, todavía tenía que seguir adelante. Pasando por su casa 3 veces sin entrar, si ustedes, damas, fueran la esposa del emperador Yu, ¿realmente podrían soportarlo? Se fue después de solo 3 días de matrimonio, ni siquiera consideró a su esposa, ni siquiera entró a la casa mientras pasaba. No es que el emperador Yu u otros santos carecieran de compasión, era compasión a gran escala, la máxima compasión y una compasión genuina. Es por el bien de salvar a los seres sintientes. Sin embargo, es precisamente este espíritu, esta dedicación sincera lo que movió al cielo y a los inmortales y Budas a acudir en su ayuda. Lo que estamos haciendo ahora debe seguir este modelo. No se trata de hablar con la boca, el cielo está observando cómo actuamos. ¿Puede una persona como el emperador Yu realmente ser capaz de controlar las inundaciones? ¿Puede la familia de 8 miembros de Noé realmente construir un arca? Parece inverosímil. La madera de un barco grande debe ser muy gruesa. ¿Cómo pueden 8 personas transportar la madera masiva? No es como atar cañas de bambú, ya que cada persona ata una caña de bambú. Sin maquinaria. ¿Cómo es posible? Además, todos los animales deben ser acomodados. Fueron sus corazones compasivos los que movieron a los Budas y Bodhisattvas a ayudar a lograr estas hazañas, no solo confiando en el esfuerzo humano. Ahora estamos en una situación similar. En la era actual hay numerosas calamidades y, por nuestros propios esfuerzos humanos, ¿es posible manejarlas todas? Es imposible. Solo en los últimos días se produjo un terremoto superficial de magnitud 6,2 en Gansu, provincia de China, que tuvo graves consecuencias. Las noticias informaban de más de un centenar de muertes, pero es probable que el número real sea 10 o 100 veces mayor. Pueblos enteros fueron destruidos, imagínese cuánta gente se vio afectada. Esta vez fue una luz de lodo, y casas enteras quedaron sumergidas o medio enterradas. ¿Cómo podría uno escapar del fangoso desorden? Tus pies se atascan en el barro y no puedes moverte. Cuando llega esa fuerza, eres derribado, incapaz de soportar el flujo de agua. Y mucho menos los deslizamientos de lodo o los flujos de lodo. En el pasado, cuando la pequeña aldea de Xiaolin en Taiwán fue arrasada, ¿murió tanta gente? Ni siquiera podían escapar de las montañas. Entonces, después de entrar en invierno, sucederán muchas cosas, y solo empeorarán, y quién sabe cuántas personas morirán. Por ejemplo, un ligero movimiento de los polos magnéticos, la congelación rápida da como resultado la formación de hielo. ¿No hay mamuts que se han encontrado congelados en el Ártico y la Antártida? Es evidente que no pudieron escapar y finalmente murieron congelados. ¿Podemos estimar cuántas personas morirán? Todo desaparecerá o se evaporará en un instante. Lao Mu dijo, la gente es como vapor caliente que se evapora. Tal vez aún no hemos sido testigos de tal situación, o tal vez ha ocurrido, pero no sabemos el alcance de las calamidades y cuántas personas morirán. En cualquier caso,
Lao Mu no habla para asustarnos, sino para instarnos a rescatarnos. Pero, ¿cómo podemos ahorrar? Desde la antigüedad, todo lo que necesitamos es un poco de compasión, amor y piedad filial. Con estas cualidades, podemos salvar pueblos enteros o incluso a toda la población de un país. De hecho, solo con estas cualidades, ya que los sabios y los inmortales son responsables de manejar las calamidades, aunque en el mundo pueda sonar como demonios y monstruos, como demonios del terremoto, demonios de la plaga. Si dijéramos que los demonios son en realidad bodhisattvas, ¿lo creeríamos? ¿O que un Buda es responsable de una plaga? Pensaríamos. ¿Es este realmente el Buda? ¿Podría seguir siendo visto como un Buda? Con la mente humana, no podemos comprender si es un Buda o un bodhisattva. Los demonios se colocan por encima de los bodhisattvas. No subestimes a los demonios. Hoy en día, hay imágenes y estatuas que representan mitad Buda y mitad demonio, diciéndonos que Budas y demonios coexisten. Los Budas y los demonios son lo mismo, pero es difícil de comprender para la mente humana. Como cultivador del Tao, al observar el Tao y las calamidades, los Budas y los demonios, no debemos verlos con una mente de oposición, de lo contrario, sufriremos mucho y seremos atrapados. Budas y demonios conviven, el Tao y las calamidades descienden simultáneamente, el Yin y el Yang fluctúan. Desde una perspectiva humana y con corazones humanos, puede parecer oposición, pero en realidad no lo es. Se ha dicho en el pasado que la luz es eterna y sustancial, mientras que la oscuridad no existe y no tiene sustancia, porque cuando aparece la luz, la oscuridad desaparece. Esto es solo un mensaje. ¿Por qué los Budas nos dicen que la naturaleza del pecado es inherentemente vacía? Incluso innumerables pecados y malas acciones pueden resolverse con solo una palabra de arrepentimiento. Cuando aparece la luz, la oscuridad de milenios desaparece inmediatamente, un montón de pecados y faltas se desvanecen con solo un arrepentimiento. Esto se debe a que los pecados y las faltas no tienen sustancia, solo la naturaleza búdica es sustancial. Por lo tanto, no pienses que los demonios son demonios para siempre. Las enseñanzas divinas de Lao Mu decían, cuando llegue el fin de los días, incluso Satanás será perdonado. Si Satanás se arrepiente, todavía puede salvarse porque la naturaleza demoníaca no es la naturaleza de Buda, no es la naturaleza original, es solo un apego momentáneo y una confusión. Todo el mundo es así, mientras se arrepientan, está bien. La naturaleza de los pecados es inherentemente vacía, la naturaleza demoníaca es inherentemente vacía. Todas las aflicciones, sufrimientos, ignorancias y confusiones no tienen sustancia, surgen solo de una ilusión temporal. El propósito de propagar el Tao es simplemente restaurar nuestra naturaleza inherente de Buda, que es nuestra verdadera esencia. Aunque el sexto patriarca era analfabeto, después de su iluminación, nos dijo verdades muy prácticas. Así es como es realmente nuestra naturaleza inherente. Esta es nuestra esencia genuina. A menudo hablamos de imposibilidad y no podemos hacerlo, pero estos son meros pensamientos producidos por la mente. Debemos despertar de tales pensamientos y no permitir que habiten en nuestra mente y eventualmente se conviertan en obstáculos. Cuando sintamos que no podemos hacer algo, debemos pensar inmediatamente en el pasaje del sexto patriarca. ¿Quién hubiera pensado que todas las cosas son la manifestación del verdadero yo? En términos de completo y perfecto en sí mismo, nuestra naturaleza inherente es completa, la naturaleza inherente puede producir todos los principios del universo, ¿cómo podríamos ser incapaces? La incapacidad simplemente demuestra que no estamos actuando de acuerdo con nuestra naturaleza inherente. Si actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza inherente, ciertamente podemos producir todos los principios del universo. Debemos arrepentirnos y reflexionar sobre nosotros mismos en lugar de buscar excusas para justificar nuestros errores, deficiencias y defectos.
Eso es demasiado tonto y no es el camino de la cultivación y propagación del Tao. Por lo tanto, Joan Sant-Darré nos dijo, el Sutra del Diamante es un sutra del arrepentimiento. ¿Qué es un sutra del arrepentimiento? En realidad, el punto clave del Sutra del Diamante es la vacuidad. El principio fundamental del Mahayana es la vacuidad, representada por la palabra vacuidad. Pero, ¿podemos conectar el arrepentimiento con el vacío? ¿Cuál es la relación entre ellos? A lo largo de la historia, ningún budista, monje o incluso Buda y Bodhisattva del pasado ha dicho jamás, el Sutra del Diamante es un sutra del arrepentimiento. Todo el mundo sabe que Subhuti es el primero en entender la vacuidad y el Sutra del Diamante habla de la vacuidad. Sin embargo, no conocemos la relación entre la vacuidad y el arrepentimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué necesitamos entender los puntos clave del arrepentimiento esta vez? Si no lo entendemos, ¿cómo podemos entrar en las 4 grandes cualidades? La primera de las 4 grandes cualidades es el Mahayana. La esencia del Mahayana es la vacuidad. Si no entendemos la vacuidad a través del verdadero significado del arrepentimiento, ¿cómo podemos entrar en la primera de las 4 grandes cualidades que es la vacuidad? Es solo un vacío nihilista, un vacío sin vitalidad. La verdadera vacuidad da lugar a una existencia maravillosa. El vacío interior está lleno de vitalidad. Incluso si no entendemos, mira a San Wukong, Rey Mono. San Wukong es muy hábil para someter demonios y monstruos. ¿Qué demonio o monstruo fue sometido por Subhagye, Pixie? ¿O cuál fue sometido por Tripitaka? Tripitaka casi siempre era capturado y al final tuvo que ser rescatado por San Wukong. Por lo tanto, solo Wukong, realización de la vacuidad, puede rescatar, por lo que el verdadero significado del arrepentimiento es muy importante. Por supuesto, no se trata solo de hablar de principios. Nuestras vidas reales son lo que Dios usa para educarnos. Pero no nos aferremos a nuestras propias ideas. La naturaleza del pecado es inherentemente vacía, entonces, ¿por qué todavía nos aferramos a nuestros hábitos? El hábito viene del pecado, uno es explícito y el otro es implícito. El implícito está vacío. ¿Pero dónde está el explícito? Esto es lo que el Sutra del Diamante llama todo lo que existe. ¿Son reales todo lo que existe? Son simplemente como un sueño, una ilusión, como una pequeña gota de rocío o un relámpago y debe ser contemplado como tal. El problema es que no sabemos cómo debe ser contemplado como tal, por lo que necesitamos practicar con sinceridad. Dios nos enseñará. Debe ser contemplado como tal no es algo escuchado, visto, aprendido o enseñado por nadie. El Buda Sakyamuni solo dijo una frase, debe ser contemplado como tal, pero ¿cómo debemos contemplarlo? ¿Cómo hacemos introspección? Realmente necesitamos ponerlo en práctica. Aunque las palabras transmiten la verdad, desafortunadamente, no nos hemos esforzado. Es como enfocarse, pero es solo el comienzo, el enfoque inicial, no lo último. Es solo un método que nos permite estar decididos y sin distracciones. ¿Cómo podemos tomar este método como objetivo final? Este es un método destinado a llevarnos verdaderamente a lo último y perfecto. En el Sutra del Corazón, la palabra contemplar en Avalokitesvara Bodhisattva mientras se contempla profundamente. Es posible que nunca logremos una verdadera contemplación en nuestra vida porque simplemente estamos mirando, no contemplando. Solo esta palabra contemplar, ¿cómo debemos percibirla? Es sumamente profundo. En el pasado, había una práctica de reflexión en el budismo zen llamada práctica de meditación sobre los huesos de los muertos. ¿Has oído hablar de él? ¿Lo has practicado? La práctica de la meditación sobre los huesos de los muertos también es muy importante.
Cuando vemos a alguien como hermoso, guapo o bien visto, solo estamos viendo la superficie. Pero si tuviéramos que pelar esa capa superficial, ¿sigue siendo hermosa? ¿Nos atreveríamos a mirar? Ya no es muy agradable ver cuando se quita la capa superficial y, sin embargo, debemos continuar de acuerdo con la enseñanza del Buda para ver los huesos blancos. Nuestro gusto se centra principalmente en la superficie, lo que demuestra que nuestra mente solo llega a la superficie. Si levantáramos esa capa superficial, ¿nos seguiría gustando? Ese deseo desaparecería. Y si entráramos en la contemplación de los huesos blancos, sería aún más diferente. La contemplación es un reino del espíritu, no algo que se ve con los ojos. Es imaginar, es observación mental. Cuando el Buda enseñó la meditación sobre los huesos de los muertos, comenzó desde la planta del pie, desde los dedos de los pies se convirtieron en huesos de los dedos de los pies en la mente. Mientras que los ojos ven los dedos de los pies, el corazón ve huesos blancos. Esta es la práctica de la meditación sobre los huesos de los muertos. Poco a poco, empezando por los dedos de los pies, los 5 dedos se convierten en huesos blancos, luego la planta del pie, el arco del pie, hasta que todo el cuerpo se convierte en huesos blancos. Este es solo el primer paso. Después de ver esto, ¿todavía hay amor, deseo? ¿Hay algo atractivo o no? Después de ser enterrados por un tiempo, todos eventualmente se volverán así. Es solo que lo estamos imaginando antes que eventualmente se convertirá en huesos blancos. Pero nosotros no somos así. Todos nos estamos entregando a los delirios. Cuando alguien usa ropa, pensamos que se ve bien. Pero, ¿qué pasa cuando no llevan ropa? Al ver a alguien muy guapa, surgen los deseos, nos dejamos llevar por los delirios y empezamos a fantasear. Todo esto es superficial, por eso nos sentimos felices, hermosos y guapos. Ver, tocar, sentir suave y tierno como el jade blanco. Pero si la piel está rota, ¿seguiría siendo suave y tierna como el jade blanco? ¿Es sangriento? ¿Qué aroma podría haber? ¿Es realmente fragante? La práctica de la meditación sobre los huesos de los muertos es despegarse capa por capa, observarse a sí mismo. También se trata de mirarse a uno mismo, de introspección. Esto es solo una breve descripción general, pero todos deben esforzarse por sí mismos, o de lo contrario seremos engañados por nuestras propias apariencias y las apariencias de los demás. Si podemos ver a través de esta capa, ¿cuánto dinero podemos ahorrar en suplementos nutricionales y cosméticos? Y si profundizamos en la contemplación, ahorraremos aún más, sin necesidad de gastar en esas cosas. Por supuesto, no malinterpretemos, entrar en la práctica de la meditación sobre los huesos de los muertos no significa que nosotros mismos nos convirtamos en huesos blancos. Es más como si nuestros ojos se convirtieran en ojos de rayos X y todo lo que vemos son huesos. ¿Nos seguiría gustando eso? ¿Cómo podrían surgir entonces los deseos? Si todo el mundo no es más que huesos, pero nada. ¿Qué hay que amar? Esta es una prueba que todos tenemos que pasar. Basta con pasar la prueba del sentido de la vista o de la apariencia. ¿Cómo superamos esta prueba? ¿Podemos pasar la prueba del sentido de la vista cuando seamos viejos? Todavía es muy difícil, pero superar esta prueba solo es posible a través de la práctica de la meditación sobre los huesos de los muertos. Si no practicamos verdaderamente la meditación sobre los huesos de los muertos, solo tratando con este cuerpo físico, es muy difícil para nosotros pasar la prueba. Estamos apegados a nuestras figuras, a nuestro aspecto físico, a nuestro color de piel, así nuestros rostros son regordetes, sedosos y tiernos. Casi todos nuestros apegos y deseos están aquí. De lo contrario, ¿cómo ganarían dinero las empresas de cosméticos? De hecho, si podemos practicar la meditación sobre los huesos de los muertos, ya no estaremos apegados y solo nos volveremos más hermosos. Después de todo,
cuanto más nos acerquemos a nuestro verdadero yo, más no se desperdiciarán nuestra esencia, energía y espíritu, y convergerán. Y puesto que la esencia, la energía y el espíritu convergerán, la escritura del Dharma del corazón del Emperador Supremo de Jade dice, las tres medicinas superiores son el espíritu, la esencia y la energía. Las personas en el mundo disipan casualmente su esencia, energía y espíritu, y luego intentan reponerlos con medicamentos para mejorar el riñón, mejorar la energía. ¿Es eficaz? Solo cuando está dañado quieren reponerlo. ¿Es necesario? Si podemos mantener nuestra fuente original, esencia, energía y espíritu, ¿todavía necesitamos medicina? No. Porque somos inherentemente completos y nuestra esencia y energía continuarán recuperándose y convergiendo en lugar de disiparse. Hoy en día, la gente es demasiado perezosa para tomar medicamentos porque los médicos ya no pueden curar. La primera es porque la entidad de Tao debe ser cuidada por nosotros mismos. En segundo lugar, nuestros propios problemas, y necesitamos entenderlos y cultivarlos genuinamente. Esto es lo que Dios quiere que abramos paso y elevemos a través de él. Hay un dicho de las enseñanzas divinas de Lao Mu, cambia el Yang en Kan con el Yin en Li para refinar la esencia de uno y transformar el Chi. ¿Cuántos cultivadores y propagadores de Yang blanco se cultivan así? Las palabras de Lao Mu, Susi, Sitsun y Simu son escuchadas y olvidadas. ¿Cuándo nos cultivamos verdaderamente con atención? Es realmente vergonzoso. No nos tomamos en serio las palabras de Lao Mu y Susi en absoluto. ¿Por qué Yanui se llamaba Fusain? Es porque se contuvo a sí mismo y restauró el decoro. ¿Y por qué Zhengxi fue llamado Santo ZNG? Porque aprovecha la ruta para restaurar el origen. ¿Y cómo examinó tres aspectos de sí mismo? Sí, al hacer negocios para otros, no he sido fiel. Sí, en el trato con los amigos, no era digno de confianza. ¿Estoy practicando con seriedad las enseñanzas impartidas por mis maestros? Necesitamos reflexionar y revisar estos tres aspectos todos los días. Aplicándolo al contexto actual y a nuestra relación con el campo actual del Tao. Sí, al realizar transacciones comerciales para otros, ¿puedo haber sido infiel? Por el bien de los asuntos del Tao, parado en la posición de Tan Su, conferenciante, o Ren Tsai. ¿Estoy dando todo de mí para cumplir la misión encomendada por Dios? Los amigos que acarician los mismos ideales y siguen el mismo camino, el Tao Chin, en la perspectiva de la gran salvación universal del Yang blanco, Sitsun es el maestro iluminado de los tres reinos, aunque no debería haber una mente discriminatoria, sino que se divide a regañadientes entre los que habían recibido el Tao y los que no, son el futuro Tao Chin, todos estos son amigos. Siempre esperamos el día en que la oportunidad madure, y aquellos que no reciben el Tao también pueden recibir la transmisión del Tao, cultivar el Tao e iluminarse. Hablando desde la perspectiva de la igualdad espiritual, todos somos iguales. Por lo tanto, la fe en sí, en el trato con amigos, puede haber sido no digno de confianza. Debemos comprenderla más profundamente. Esta no es la clase ordinaria de confianza. La interpretación confuciana de la fe es relativamente superficial y la mejor explicación es la de Sitsun, que es la más directa y profunda. No debemos pedir a los demás que crean en nosotros. Esta fe debe establecerse en armonía con el corazón de Dios, con la visión de Dios y la acción de Dios, para que todos puedan tener fe en Dios. Esto es cierto apreciando los mismos ideales y siguiendo el mismo camino, verdaderos parientes del Tao. Sin embargo, por lo general consideramos al Tao Chin solo como aquellos a quienes traemos para recibir la transmisión del Tao. Ya sea que estén cultivando Tao, si han logrado el éxito en el cultivo de Tao o a dónde irán en el futuro, no lo sabemos en absoluto. Lo cual es realmente una pena. Por supuesto, no podemos predecir cómo resultarán las cosas.
Al menos todos eventualmente alcanzarán la iluminación, se convertirán en Budas y volverán a su naturaleza original, porque nuestra naturaleza inherente es la naturaleza búdica. Las circunstancias de cada persona son diferentes y no importa cuándo maduren. Sin embargo, ¿soy digno de confianza cuando tengo relaciones con amigos? Se trata de plantar una semilla de budeidad, que se llama recibir fielmente las enseñanzas de la verdad. Ahora también estamos comprometidos en recibir fielmente las enseñanzas de la verdad, alineando nuestros corazones con Dios en cada pequeña cosa que hacemos, y luego cultivar una semilla bodhi de iluminación. Lo que ganamos es la transmisión de la verdad, que es lo mismo que el Buda Sakyamuni, Confucio, todos los Budas y todos los santos han alcanzado. Esto es cierto recibiendo fielmente las enseñanzas de la verdad, no se trata de quien nos transmite en términos de apariencias, quien es nuestro Tiento Ansi, todas vienen de Dios. A pesar de que el Tiento Ansi que transmite el Tao puede ser diferente, todos están transmitiendo el Tao de Dios, todos son el decreto celestial de Sitsun y Simu, y este entendimiento compartido sigue siendo el mismo. Realmente estamos plantando la semilla de la budeidad ahora, y no debemos preocuparnos por cuando nos convertiremos en Budas, solo sepan que definitivamente nos convertiremos en Budas eventualmente. Al fin y al cabo, todavía tenemos que seguir acumulando, y acumulando, hasta que nos convirtamos en Budas, y entonces Dios vendrá a demostrárnoslo. El nacimiento y la consunción están dentro del poder de Dios. En términos mundanos, es nacimiento y muerte, pero no depende de nosotros si queremos nacer o morir. El nacimiento, la edad, la enfermedad y la muerte se conocen colectivamente como nacimiento y muerte, pero para los cultivadores y propagadores del Tao, no es nacimiento y muerte, es nacimiento y consumo. Debemos enfocarnos en cómo convertirnos en Budas, cómo alcanzar la iluminación, comenzando por recibir fielmente las enseñanzas de la verdad y plantando una semilla para convertirnos en santos o Budas. Por lo tanto, todos debemos compartir esta aspiración juntos. ¿Cuál es el segundo punto de la oración diaria? Ser introducido en el reino celestial también. ¿Qué significa también? ¿Con quién vamos a estar juntos? Necesitamos traer a muchas personas, compañeros cultivadores, amigos, para que se registren conjuntamente en el dominio celestial. Esto es extremadamente importante durante el periodo del Yan blanco. No basta con alinear nuestros corazones con Dios, también necesitamos registrarnos conjuntamente en el dominio celestial. Por lo tanto, recibir fielmente las enseñanzas de la verdad no se trata solo de yo creo, se trata de alinear nuestros corazones, nuestros puntos de vista y nuestros actos con los de Dios, que es el verdadero significado de fe, y la unificación en inducido en el reino celestial también no es solo con el Buda Maitreya, porque el Buda Maitreya ya está a cargo del dominio celestial, sino que somos nosotros con la intención de ser introducidos en el reino celestial también con todos. Los amigos, hermanos y hermanas, no solo con unas pocas personas, y este es un voto colectivo. La segunda cualidad de las 4 grandes cualidades de la tierra pura de Maitreya es la voluntad. Esto no es egoísta, no se trata solo de ser introducido en el reino celestial junto con Maitreya Buda. Esta aspiración es muy amplia. Los 4 grandes votos del pasado son los 4 grandes votos de la esfera del Tao, pero esta vez, el voto a establecer son los 4 grandes votos del dominio celestial. Esta es nuestra voluntad y aspiración, y más aún, nuestra fuerza de voluntad. Por lo tanto, debemos emular al Buda Maitreya, al igual que el Buda Maitreya, para convertirnos en la encarnación de Maitreya. De lo contrario, para decirlo sin rodeos, el Buda Maitreya se convirtió en un Buda antes que el Buda Sakyamuni. ¿Por qué el Buda Maitreya dice que aún no se ha convertido en un Buda en el reino humano? Es porque su voluntad y aspiración es hacer que todos se conviertan en Budas y luego todos conocerán a Lao Mu juntos. Esta es la aspiración del Buda Maitreya, y todos necesitamos entenderla hasta este punto.
No debemos ser felices pensando que podemos ser introducidos en el reino celestial junto con el Buda Maitreya. Esto es absolutamente egoísta. Todavía requiere una mejora si se quiere entrar. Realmente necesitamos comprender profundamente el concepto de ser introducidos juntos en el reino celestial, el corazón de Susi. En el pasado, entendíamos los corazones de Sitsune y Simu a través de los 4 grandes votos, pero solo teníamos un poco de comprensión del corazón de Susi. Esta vez, los 4 grandes votos que vamos a establecer requieren que tengamos el corazón de Susi, que es aún más profundo. Por supuesto, si alineamos nuestros corazones con los de Sitsune y Simu, ya somos santos, pero la gran salvación universal está a punto de ser introducidos en el reino celestial junto con Maitreya Buda. Unificarnos con Susi para poder hacerlo de verdad, la gran salvación universal para ser verdaderamente posible. Aquí es donde todos debemos esforzarnos. Durante el periodo del Yang blanco, no debemos usar los patrones de pensamiento del periodo Yang rojo pasado, lo cual será difícil e imposible de hacer. Comprendan los corazones de Buda Maitreya y Lao Mu, solo entonces será posible lograrlo verdaderamente, y cada uno de nosotros debe aprovechar esta oportunidad. Así que Jia Heng, como un conejo que rompe el asedio, regresa y resulta en la transformación. Jia Heng se refiere a aquellos que están en el mismo departamento académico y de la misma edad en la antigüedad, y hoy en día significa compañeros cultivadores. Aquellos que de la misma manera reciben la transmisión del Tao, Jing Kou, cultivando y propagando el Tao, en el mismo campo del Tao, en la misma esfera del Tao, están todos incluidos en Jia Heng. Si elaboramos más, con la gran salvación de Sitsune en los 3 reinos, todos los seres sintientes en los 3 reinos se convierten en nuestros compañeros cultivadores, no solo en Tao Chin. Todos tenemos que trabajar duro, como un conejo rodeado de enemigos que rompen el asedio. El fenómeno con el que nos encontramos esta vez es como esta situación. ¿Cuántos serán capaces de sobrevivir esta vez? Como se afirma en el Wugon Sutra, del 100% de las personas, el 90% perecerá, dejando solo el 10% de personas virtuosas y amables. ¿Cuántas personas morirán en todo el mundo? El 10% de los que sobreviven son los que han roto el asedio, que también son los que son capaces de sobrevivir a la calamidad. Saltaron de la gente morirá, el campo de Tao perecerá. Y si queremos sobrevivir y queremos que nuestro campo de Tao no perezca, debemos prepararnos para la resurrección, no solo para convertirse en una persona renovada, sino también para ser verdaderamente uno con el cielo y trabajar con el cielo. En la terminología del periodo Yang rojo, es la encarnación del loto, el mundo del Buda Amitabha, pero ahora debemos ser encarnaciones del Buda Maitreya para realizar la tierra pura Maitreya en el reino humano. El Buda Maitreya también ha dicho personalmente, Maitreya, el verdadero Maitreya, con innumerables manifestaciones, se muestra constantemente al mundo, pero el mundo no lo reconoce. Todo el mundo puede ser una encarnación de Maitreya, esta es la aspiración de Maitreya. Si entendemos el corazón de Buda Maitreya y actuamos como la encarnación de Maitreya, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, creo que todos tendrán éxito. Porque mientras podamos entender el corazón del Buda Maitreya, por supuesto, podemos entender el corazón de Dios. En el Sutra de la Plataforma del Sexto Patriarca, capítulo 1, un relato autobiográfico en relación con el Dharma, desde tiempos inmemoriales, ha sido costumbre que un Buda transmita a su sucesor la esencia del Dharma, y que un patriarca transmita a otro la enseñanza mística del corazón original. Este es el corazón de Tsusi, y todos necesitamos usar nuestros corazones con seriedad desde nuestra verdadera esencia y verdaderos corazones. Por lo tanto, nunca busques la liberación de las formas o las falsas apariencias, debes unirte y cooperar verdaderamente con Lao Mu, Tsusi, Sitsune y Simu, para hacer lo que Dios quiere hacer. Con el fin de cumplir verdaderamente con los requisitos de Jia Heng, será como un conejo rompiendo el asedio.
Sin embargo, no debemos interpretar retornos y resultados en transformación meramente en términos textuales. No solo se refiere a los cultivadores y propagadores de Tao que dejaron Xinyi y luego regresarán a Xinyi nuevamente. Desde la perspectiva del cosmos, es realmente un momento de volver al estado original. Tal vez haya muchas calamidades, pero incluyendo la Tierra, todo está experimentando una resurrección, un renacimiento. Si no resucitamos, si no rejuvenecemos, seremos llevados a un estado insoportable, distorsionado y destruido por los humanos. En términos mundanos, ¿cómo se puede ir más allá llevando un cuerpo enfermo? De ahí el llamado a la resurrección, al renacimiento. La Tierra no ha llegado al punto de destrucción. Al menos durante todo el periodo Yan Blanco, todavía quedan 10.800 años. Qin Confucius asumió la posición para allanar el camino en 2003, de hecho, todavía queda mucho tiempo por recorrer. Sin embargo, la Tierra ahora está plagada de problemas: contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire. ¿Cómo podemos sobrevivir? Por lo tanto, la resurrección de la Tierra es imperativa. Pero cuando se ve desde una perspectiva humana, la resurrección de la Tierra se manifiesta como desastres naturales, deslizamientos de tierra y terremotos, y varios otros cambios. En realidad, estos son signos del renacimiento y la regeneración de la Tierra. La Tierra misma se está moviendo hacia la restauración. Si observamos varias industrias, muchas desaparecerán, pero surgirán muchas nuevas. Esto es milagroso. Especialmente ahora, en la era de la IA, el progreso es increíblemente rápido. Por ejemplo, Apple lanza un nuevo teléfono cada año. En el futuro, esto podría suceder con mayor frecuencia. Sin embargo, a pesar del aparente avance de la tecnología en el mundo humano, como dice la ONU, todas las cosas materiales deben colapsar. ¿Qué significa esto? El cuerpo de Jesús resucitó después de 3 días de muerte. El pasaje "la gente morirá y el campo de Tao perecerá" no significa aniquilación. Es la creación del cielo y de la tierra, la creación de Dios. Las palabras que Dios dijo, desde el punto de vista del mundo material, percibimos todo como decadente y perecedero. Los fenómenos presentes son la formación, la existencia, la destrucción y el vacío, o el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Pero si elevamos nuestra perspectiva a un nivel más alto, las variables energéticas, que son las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Las Analectas de Confucio, capítulo 17 Yanguo, las 4 estaciones siguen su curso, y todas las cosas se producen continuamente. ¿Cuándo hay destrucción? Parece que todas las hojas han caído y un árbol parece haber muerto. Pero, ¿ha muerto realmente? No. Cuando llega la primavera, las hojas vuelven a crecer. Por lo tanto, este es un momento de grandes cambios. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la frase "todas las cosas materiales deben derrumbarse"? Aparecerán nuevas fuentes de energía, nuevas sustancias, nuevas especies, lo que conducirá a la creación de un nuevo mundo. Esto es, todas las cosas materiales deben colapsar. No te obsesiones con lo que tenemos ante nuestros ojos. No se trata literalmente de que todo el material vaya a perecer. Es uniforme y consistente, es un todo. ¿Cómo podría perecer? Sin embargo, en términos de apariencia, se producirán cambios. ¿Sentimos que todo está cambiando ahora? Basta con mirar la industria automotriz. ¿Seguirá habiendo autos de gasolina en el futuro? La carga eléctrica tampoco es lenta. Ha habido electricidad desde entonces, no es nueva. En el futuro surgirán nuevas fuentes de energía, no las que estamos usando ahora. Por ejemplo, ¿los ovnis funcionarán con diésel, gasolina o serán eléctricos? Es posible que no conozcamos las nuevas fuentes de energía. Después de todo,
saberlo no necesariamente ayudaría. Sin embargo, todo ya ha sido arreglado por el cielo. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, de Dios. Todas estas fuentes de energía provienen del cielo, no es que los humanos sean muy capaces, lo que hace que la ciencia sea tan avanzada. La humanidad está confundida y equivocada. La pregunta es, ¿descendiendo del cielo caerá sobre el cuerpo de quién? ¿Por qué Sitsun nos insta a prepararnos para la resurrección? Si estamos preparados, el cielo descenderá, porque las oportunidades siempre están reservadas para los que están preparados. Esto no es favoritismo de Dios, quien está preparado recibe la bendición. Esto no se refiere necesariamente a las personas en el campo del Tao, pero ¿quién en el campo del Tao piensa en estas cosas? Hablar un poco más allá de la norma se descarta como una tontería, diciendo, lo que vemos y aprendemos no es así. Al negarnos a admitir nuestra perspectiva limitada, pensamos al azar y de manera imprudente sin darnos cuenta de nuestra inminente destrucción. ¿Tenemos realmente la capacidad de resucitar, de renacer? Por poner un ejemplo sencillo, cuando nos enfermamos, ¿cómo nos recuperamos? ¿Ves a un médico? Los médicos que tratan el cáncer a menudo mueren a causa de él, incapaces de protegerse a sí mismos. Fíjense en esta pandemia. ¿Cuántos médicos han muerto? ¿Pueden los médicos realmente salvarnos? Recuperación significa restaurar lo que Dios nos dio originalmente. No hay otro camino que unirse con Dios. Esto es restauración, volver. Entonces, como el conejo después de romper el asedio, debemos regresar y cooperar con el cielo. Joan Sant Darren dice, la única manera de redención es volverse a Dios, no a los humanos. Es el regreso, solo volviéndonos a Dios podemos ser salvos. Sin volverse a Dios, es imposible ser redimido. No pienses que eres tan inteligente, creyendo que emigrar a Marte te salvará. ¿Tenemos el dinero extra para tomar una nave espacial? ¿Cuánto cuesta un solo billete? Incluso si tenemos suficiente dinero para abordar una nave espacial a Marte, ¿realmente podemos sobrevivir? En ese momento, cuando Mogayana rescató a la gente del clan Sakya a través de su cuenco de mendicidad y los colocó en el Palacio Celestial, todos se convirtieron en sangre cuando llegó su momento. ¿Alguien sobrevivió? Incluso si vamos al cielo, moriremos. Por lo tanto, ir a Marte no asegurará nuestra supervivencia. Es una ilusión. ¿Cómo podría ser posible? La única manera es retornos y resultados en transformación. Realmente necesitamos hacer un esfuerzo para entender la palabra volver, volviéndonos de todo corazón hacia el Tao, es volvernos hacia Dios. Naturalmente, la transformación milagrosa del cielo se manifestará en nosotros. A esto se le llama retornos y resultados en transformación. En el pasado, se ha dicho que, sin Dios, la transformación es imposible y los humanos no pueden hacerla, porque la transformación es la prerrogativa de Dios, también conocida como el poder o instinto de Dios. Podría ser posible para los humanos del 1 al 2, pero del 0 al 1, del 1 al 0. Es imposible sin la cooperación de Dios. Ni siquiera sueñes. Es muy importante entender profundamente el significado de retornos y resultados en transformación. No se trata solo de cuán inteligentes son las personas que entonces regresan y dan como resultado la transformación es posible. Este retorno es solo una dirección que debemos seguir hasta que nos fusionemos con el cielo. Solo entonces puede ocurrir la transformación. Sin la unidad del cielo y de la humanidad, esta transformación no puede ocurrir. Así, como la doctrina del medio, el libro de los ritos dice, al contribuir a la transformación del cielo y la tierra, uno puede estar con el cielo y la tierra como una trinidad. Si queremos unirnos a la contribución a la nutrición y transformación del cielo y la tierra, debemos unirnos con el cielo. Los santos se levantan como dragones volando,
desde la dirección de Chen-Si en este momento oportuno, trayendo vitalidad. Chen-Si se refiere al sureste, y ¿dónde está el sureste de la tierra divina, China? Es Taiwán. Dios y los inmortales nos han dicho durante mucho tiempo, los tres reinos dependen de este grano de arroz, el mundo tiene el gallo de oro para resolver la carga. Este grano de arroz se ofrece a 10.000 monjes Arat. No debemos menospreciar este grano de arroz. Desde el momento en que el Tao se propaga al mundo hasta el presente, cada cultivador y propagador del Tao debe apreciar y dedicarse de todo corazón porque alcanzaremos la iluminación a través de esto. Sin esto, sería muy difícil llegar a ser iluminado. Por lo tanto, escondido en dirección a Chen-Si, sureste, debemos aprovechar la oportunidad en el sureste del año de Jia Chen. En cuanto a dragones volando, en la interpretación antigua, significa dragones volando y fénix volando, describiendo metafóricamente el surgimiento de los sabios. Esta vez, cuando Dios venga, si realmente regresamos a Dios, cooperamos con Dios y verdaderamente creamos un nuevo cielo y una nueva tierra, y verdaderamente establecemos un nuevo campo Yan Tao blanco, entonces somos santos Yan blancos. Dios ha venido esta vez para seleccionar a 3.600 santos, y nosotros somos los que debemos seguir a Dios, pero no confiando en Dios para fanfarronear. Dios no tiene forma y es invisible. Al unirnos con Dios, manifestar el corazón de Dios, el amor de Dios, el Tao de Dios y la gran compasión y misericordia de Dios en nosotros, nos convertimos en santos. Todos los santos son así, no demostrando su propia inteligencia, como las religiones católica y cristiana llaman manifestar milagros. ¿Qué es manifestar milagros? Manifestar a Dios en uno mismo es un milagro. Durante este tiempo, recibimos la infusión del gran poder del Espíritu Santo y de Dios, las misiones y responsabilidades que Dios nos ha confiado deben ser verdaderamente cumplidas por nosotros. Entonces seguro que lo conseguiremos. Este es el dragón volando, es decir, el ascenso del santo. Las noticias han estado informando, e incluso las profecías en el Tui Bei Tu, un libro de profecías chinas, también dicen que aparecerán santos, y dicen que sucederá en Taiwán. Sin embargo, no debemos pensar en la mentalidad del periodo Yan rojo que solo hay un santo. Lo que dicen es correcto, pero cada uno está pensando en su propia perspectiva, lo cual también es incorrecto. Taiwán es, de hecho, un lugar importante, pero no todos los santos son seleccionados de Taiwán. Sin embargo, es cierto que muchos santos vendrán de Taiwán. Depende del nivel de dedicación de cada persona, si realmente regresa y resulta en transformación, coopera con Dios y manifiesta verdaderamente el corazón de Dios y lo que Dios quiere hacer, verdaderamente manifestado en nosotros, dragones volando. Todos debemos aprovechar el momento y la oportunidad territorial de elevarnos como los dragones que vuelan desde la dirección de Chen-Si. Taiwán también experimentará cambios significativos y China también mejorará. El periodo Yan rojo está llegando a su fin y todo el rojo también llegará a su fin. En términos actuales, está desactualizado. Entonces, si no termina, ¿cómo puede comenzar el periodo Yan blanco? El Yan blanco necesita elevarse y necesita que los santos del Yan blanco eleven al Yan blanco, porque el tiempo y las situaciones crean santos y todos deben aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, cuando esta oportunidad vendrá, cuando Dios vendrá, no nos corresponde a nosotros saberlo. Pero ahora todos sabemos que Dios ha venido verdaderamente, lo que significa que encuentro, ya ha ocurrido. Debemos nacer oportunamente, aprovechar esta oportunidad para resucitar y renacer. No es como en el pasado, cuando teníamos miedo a la muerte y nos aferrábamos a la vida o vivíamos como queríamos. El renacimiento es el comienzo de una nueva vida. Ahora es un mundo nuevo, y también estamos viviendo nuevas vidas. Todas las cosas materiales se derrumbarán. En el pasado, vivíamos vidas materiales, pero
¿Cómo deberíamos vivir? Vida espiritual. Si es una vida espiritual, entonces es un verdadero renacimiento, una verdadera resurrección. Por supuesto, no quiere decir que las apariencias no importen, no debemos vivir de acuerdo con los deseos humanos, sino que debemos vivir sinceramente con atención plena, vivir con el corazón de Dios, es decir, la vida espiritual. ¿Es difícil? No. Dios, Susi, Sitsuni Simu y todos los Budas y Bodhisattvas no se divierten en el cielo infinito. Todos se están cultivando junto con nosotros en el terreno. Vinieron al reino humano para trabajar con nosotros. Simplemente no podemos verlos, pero de hecho, todos están trabajando juntos con nosotros como uno solo. Por supuesto, Lao Mu también está observando cómo nos va a nosotros, a los inmortales y a los Budas en el mundo, porque las filas celestiales han sido limpiadas, incluidos todos los inmortales y Budas que alcanzaron la iluminación en los periodos Yan verde y Yan rojo. Por lo tanto, los inmortales y los Budas también se cultivan juntos en la tierra, y Sitsuni Simu vienen a transmitir las intenciones de Dios. El periodo del Yan blanco trata a todos por igual. Incluso si uno ya se ha convertido en un Buda, todavía necesita descender al reino humano. Lao Mu dijo una vez, cuando la miríada de espíritus reviva, coincidirá con el momento adecuado. Esto incluye a todos los espíritus de miríadas, ya sean espíritus de Buda, espíritus vivos, espíritus fantasmas, espíritus demoníacos, espíritus monstruosos, espíritus animales. En resumen, toda miríada de espíritus será revivida. Sin embargo, si uno realmente quiere cultivar el Tao, es imposible sin un cuerpo humano. Los inmortales y los Budas son seres espirituales, entonces, ¿cómo pueden actuar sin un cuerpo físico? Si el uso de manifestaciones asusta a la gente puede decir, no he visto a nadie. ¿Cómo podría alguien llamarme? Asustados hasta el punto de que la gente no puede dormir. ¿Deberían las manifestaciones ser de esa manera? Cuando los inmortales y los Budas vienen, buscan a aquellos que tienen la intención y la aspiración de cooperar con ellos, de trabajar junto con la gente, y esto se llama cultivarse juntos, pero para nosotros, somos cultivarse de nuevo. Somos verdaderamente tontos, incapaces de aprovechar esta oportunidad. El descenso de miles de sabios y cientos de Budas a la tierra para cultivarse juntos. Debemos comprender profundamente esta frase, no se trata solo de entender, sino también de aprovechar rápidamente la oportunidad. Si no nos cultivamos junto con los inmortales y los Budas, ¿cómo podemos progresar? ¿Sabemos realmente cómo regresar al cielo infinito? ¿Conocemos realmente nuestro rostro original? Todavía necesitamos la ayuda de los inmortales y Budas que ya tuvieron experiencias pasadas. Solo por este periodo de tiempo. ¿Todavía no lo comprendemos? ¿Creemos que habrá mucho tiempo? ¿Quedan 10.800 años? No. Estamos extremadamente preocupados por el día prometido. Si Lao Mu observa y dice, regresa, entonces será muy trágico. No sabemos qué pasará con el mundo, podría llegar a su fin. El año 1999 fue una gran calamidad. Desde el milenio en el año 2000, cada enseñanza sagrada y cada frase pronunciada por los inmortales y los Budas deben ser examinadas cuidadosamente, porque todo es en preparación para un nuevo comienzo. En el pasado, establecíamos clases en medio de la calamidad y transformábamos calamidades en medio de las clases. Un poco antes, en 1995, el Tao se traslada al otro lado de los 4 mares, en cualquier caso, ya que Dios nos ordena mover el Tao por todo el mundo, entonces moveremos el Tao por todo el mundo. Al final, reubicar a Tao se convirtió en expandir Tao, salvando la preciosa isla, Taiwán. En 1999 fue el año de la gran calamidad para el mundo entero, el fin del mundo. La Tierra no sabía en qué se convertiría.
Más tarde, el 21 de septiembre, un tremendo terremoto azotó Taiwán y aunque parecía que Taiwán sufrió alguna calamidad, también fue un revivir y un renacimiento. La Tierra cambió drásticamente el 21 de septiembre, los cambios geológicos realmente no fueron causados por la capacidad humana. En ese momento, incluso asistía a clases en la casa Ebao y al día siguiente continué la clase en el templo. Mientras tanto, había un intenso movimiento en la corteza terrestre subterránea. Incluso sin habilidades auditivas sobrenaturales, se podían escuchar los sonidos provenientes de debajo de la tierra a medida que toda la estructura geológica sufría alteraciones significativas. Incluso ahora, en las cercanías de la Casa Santa del Hilo de Oro y la sede de Xinyi en Dashi, Kaohsiung, todavía hay cambios en curso bajo tierra. La geografía de Taiwán está cambiando, y es algo que los geógrafos no pueden comprender. La forma en que cambia depende de que el hombre actúa, el cielo se ajusta, el cielo está observando cómo actuamos, y durante este tiempo debemos cooperar verdaderamente con Dios y trabajar diligentemente. Definitivamente habrá logros al final. Los santos se levantan como dragones volando desde la dirección de Chen-Si en este momento oportuno, trayendo vitalidad. Nacimiento significa consumación y nacimiento equivale a consumación. Después de todo, esta es la autoridad de Dios, pero primero debemos expresar esta intención del corazón, después de la resurrección y el renacimiento, cooperar rápidamente con Dios y, finalmente, todos lo lograrán juntos. La clase de votos y arrepentimiento comenzó el 1 de diciembre y debemos implementarla en nuestra vida diaria. No es algo que no tenga esa urgencia. Si nos apresuramos a impartir una clase en el formato antiguo, quemamos un papel de votos y lo terminamos allí sin una implementación real, es realmente malo. Dios podría decir, yo apenas estoy empezando, pero tú ya has terminado. Todos tenemos que actuar ahora hasta que seamos nombrados justos por medio de la fe. Todos debemos trabajar hasta que Dios realmente crea en nosotros. Sin embargo, habrá una prueba en este periodo, y todos estamos en el campo de los exámenes. La prueba de hoy no es como la congregación del horno, al menos el cielo está vigilando si hay santos y justos entre nosotros. Entonces, parados en nuestra posición original, ¿estamos realmente haciendo lo que se supone que debemos hacer y esforzándonos por hacerlo con todas nuestras fuerzas? ¿O simplemente estamos haciendo las cosas a medias o de una manera mediocre? Si es esto último, es trágico, no estaremos calificados para participar. Solo dándolo todo y trabajando duro, el cielo nos confiará nuevas misiones y hará descender del cielo el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Sin embargo, la misión no puede ser otorgada a una sola persona, ¿por qué? ¿Cómo puede una sola persona manejar el trabajo de la Nueva Jerusalén? Esto requiere el esfuerzo conjunto de muchas personas. Especialmente cuando el cielo está a punto de otorgar una gran responsabilidad a un individuo. Podemos soportar que Dios llene el corazón de uno de sufrimiento, trabaje sus tendones y huesos, lo haga sufrir de hambre, lo someta a la pobreza extrema y confunda su viaje con reveses y problemas, a fin de estimular su estado de alerta, endurecer su naturaleza, eventualmente cerrar su brecha de incompetencia y prepararlo para la tarea? Todo el mundo debe pasar por esto, y es por eso que el poema de Sitzun dice, es difícil pasar por miles de pruebas y tribulaciones, pero el curso de los acontecimientos es dulce. Estas miles de pruebas y tribulaciones. ¿Por cuántas rondas de refinamiento hemos pasado? Sitzun no nos engañó, todos realmente tienen que pasar por miles de refinamientos. Mientras nos mantengamos firmes, pronto pasará. En conclusión, todos deben superar esta dificultad y la única manera es que las personas sinceras tengan naturalmente el lugar al que pertenecen. No hay otros trucos o atajos, solo una palabra: sinceridad, no te engañes. Sinceridad significa cooperar con el cielo. Doctrina de los mezquinos, capítulo 12,
La sinceridad es el camino del cielo, hacerse sincero es el camino del hombre. Solo cuando cooperamos con el cielo podemos ser verdaderamente sinceros. La sinceridad trae éxito y entonces tendremos éxito.